Hola, bienvenidos a Dos Capricornios y un Libro, un podcast donde hablamos de literatura tanto clásica como contemporánea. Yo soy Sergio. Y yo soy Luisa y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre uno de los cuentos de H.P. Lovecraft, específicamente de la llamada de Cthulhu. Entonces, como siempre, vamos a empezar con una breve biografía del autor, de H.P. Lovecraft, ¿no? A ver qué tenemos, Luisa. ¿Tienes algún guío de H.P. Lovecraft? Claro, sí tengo. Ujú. Bueno, en realidad, bueno, su nombre completo es Howard Phillips Lovecraft. Es un escritor estadounidense. Nació el 20 de agosto de 1890 en Providence, Rhode Island. Ujú. Lamentablemente falleció muy joven, el 20, perdón, el 15 de marzo de 1937 en la Ujú. misma ciudad, Rhode Island. Y bueno, sabemos que Lovecraft actualmente, ¿no? Porque lastimosamente Lovecraft también representa a estos escritores que en su momento no fueron reconocidos, no han tenido la Mm, misma claro. fama póstumamente, ¿no? Y entonces lo conocemos a partir del género en el que siempre se ha desarrollado, que ha sido el género de horror y también de la ciencia ficción. Mm. Y también podemos comentar que parte de la distribución de sus escritos se han dado en estas como revistas, magazines que se llaman Pulp, que en Estados Unidos pues eran muy populares y tenían la característica de ser publicaciones muy baratas, de una calidad un poco Mm. menor, ¿no? A un texto literario, ¿no? Y bueno, la presentación era como tipo las revistas, ¿no? Las historietas, ¿no? Sí, pero hasta donde yo tengo entendido, creo que sí publica desde bastante joven también, ¿no? Sí, Desde, sí, ¿no? De bastante joven, claro, en estas revistas, pero no solo de literatura, sino también de química, astronomía. Al menos yo encontré eso y me pareció, bueno, interesante, ¿no? Bueno, a lo sí, mejor revistas locales, obviamente, ¿no? Pero claro. de todas maneras, ¿no? Pero claro, lo reconocemos un poquito más a partir de esta Ah, literatura obvio. ficcional, ¿no? Claro, ¿no? Y bueno, Y, y también creo que sería bueno indicar que también tuvo mucho interés en lo que es la historia y creo que hace ratito nomás te comenté que era que también estaba muy entusiasmado por la astronomía en ciertos momentos, ¿no? ujú. También. Sí, le interesaba varias cositas a Lovecraft, ¿no? Y sí, por ejemplo, un dato curioso que acá estoy revisando en mis notitas, veo que él, bueno, como dijimos, es un escritor, o sea, bastante precoz, bastante joven, ¿no? Por ejemplo, el primer episodio hablábamos de Ana Frank, ¿no? Como un escritor joven, aquí también, ¿no? Bastante joven, Lovecraft. Y tenemos algo que él era bastante seguidor o le gustaba bastante la escritura árabe, ¿no? Le gustaba, por ejemplo, las noches, ay, ¿cómo se llama esta obra de Las Mil y Una Noches? Ahí está. Al punto de que en un momento usa el seudónimo de Abdul al-Hazret, ¿no? O sea, usa su seudónimo también. Entonces, a ese punto llegaba su amor por ese tipo de escritura o esa literatura árabe, ¿no? Bueno, Y, también ha sido ujú. influenciado por Edgar Allan Poe también. Sí, su obra, claro, ¿no? Ahí, claro, ya que estamos hablando de la obra, ese Lovecraft es una suerte de heredero, digamos, también de la literatura o del género gótico, ¿no? Porque este género gótico, esta literatura gótica viene desde Inglaterra, ¿no? Del Reino Unido viene y claro, los escritores americanos, o bueno, norteamericanos, estadounidenses principalmente, lo adoptan, pero también lo adaptan a su realidad, ¿no? Por ejemplo, lo que sucede en Europa es que ellos trabajaban o sea, lo gótico, ¿no? Y las ambientaciones, las historias ocurrían usualmente en estos, pues, centros monásticos, ¿no? O sea, estos monasterios, abadías, que
justamente venían de tiempos, por ejemplo, de la Edad Media, ¿no? Como que el pasado, ¿no? Esos eran ambientes en los que sucedían este tipo de historias, ¿no? Pero al no haber eso en Norteamérica, porque pues no tenía, así tal cual Latinoamérica, ¿no? O sea, es como que una conquista, hay como que indígenas, ¿no? Entonces la cultura, digamos, occidental, ¿no? O sea, como que no tenía una historia en esta región americana, ¿no? Entonces, básicamente tienen que idearse nuevas maneras de, pues, adaptar, ¿no? Esa literatura y lo que hacen es, por ejemplo, lo, lo empiezan a ambientar en, o sea, no solo en las ciudades, pero también en zonas alejadas, ¿no? Por ejemplo, en bosques, en las lejanías, ¿no? En el campo, ¿no? Un poco por ahí también va. Y de hecho eso vamos a ver en un ratito en el resumen que vamos a tocar, porque no sé si te acuerdas en la segunda parte, por ejemplo, este rito vudú, eso se hizo Sí, o tiene locación en un bosque también, ¿no? Un tanto alejado, ¿no? claro. Y bueno, ese tipo de cositas, ¿no? Que vemos en el ámbito o en la literatura gótica que pudo Lovecraft, pues, como decía, heredar, ¿no? Ujú. Y, y Creo que bueno, por último ujú, podríamos comentar que, como ya había comentado, Lovecraft tiene el reconocimiento luego de su muerte, ¿no? ujú, Como muchos otros autores, y a la vez, pues, muchos de sus escritos fueron releídos y también adaptados, ¿no? En el cine. ujú. Y también ha influenciado a muchos escritores que hoy conocemos, ¿no? Como Stephen King, King, ujú. ¿no? Y creo que tú mencionaste hace un ratito, previa a Ah, la grabación, a un director de cine. sí, a Guillermo del Toro también, ¿no? Ujú. Con esos, porque, no, de hecho la influencia de Lovecraft es bastante grande, no es bastante grande, pero claro, como tú bien dices, ¿no? O sea, tras su muerte, porque mientras estaba vivo, o sea, sí tuvo cierta pegada, digamos, pero en círculos bien reducidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que, incluso, si mal no recuerdo, también existía lo que se conoce el círculo de Lovecraft, que era básicamente pues un grupo que escribía como que a la manera o siguiendo más o menos el estilo Lovecraftiano, si se puede decir así, asumo, Sí, ¿no? Y lo que hicieron estos escritores slash seguidores de Lovecraft fue también, digamos, expandir el universo de Lovecraft, ¿no? Porque es bastante conocido este género que Lovecraft crea hasta cierto sí, o sea, se puede considerar que lo crea, ¿no? Que es el horror cósmico, ¿no? Porque ¿qué sucedía con autores pasados? O con incluso con el mismo Poe, por ejemplo, ¿no? O sea, eran situaciones o temas de horror, terror, digamos, que, o sea, recurría a fantasmas, o sea, vampiros, ¿no? O sea, a ese tipo de entes que ya eran un tanto, o sea, no quiero decir trillados, ¿no? Pero como que ya se conocían, ¿no? Y que hasta cierto punto tenían también un arraigo un tanto más cercano a lo normal, digamos, ¿no? Pero Lovecraft lo que hace es introducir una nueva o nuevos elementos con nuevos seres, ¿no? Ahorita vamos a explicar de, por ejemplo, Cthulhu, ¿no? Cthulhu, o bueno, yo le digo Cthulhu, Luisa dice yo le digo Cthulhu, Cthulhu. ¿no? Pero, bueno, eso también es interesante porque, por ejemplo, ahí también he revisado unos videos y nadie sabe cómo pronunciarlo en realidad, ¿no? Pero asumo que eso también es o sea, el objetivo, ¿no? Si se está hablando de Sí, y bueno, hay que también mencionar de que Cthulhu es una creación, ¿no? De Lovecraft, ¿no? No, ujú, no es algo existente, no es una entidad o un grupo, un ritual eh, que haya existido. Forma parte del mundo creativo, ficcional, ujú. del mismo autor, ¿no? Claro, ¿no? O sea, Cthulhu es este personaje que básicamente representa una suerte
de Dios que está en la tierra, pero que está, digamos, en una suerte de sueño profundo, ¿no? Y que de vez en cuando ahí se despierta, pero cuando despierta, pues al ser un dios, pero un dios medio antropomórfico que tiene, Sí. ahí no sé si tienes tu libro ahí, Sí, básicamente algo acá está así, mi ¿no? portada, ¿no? Así más A o ver. menos lo describen, con cara de, o sea, que suerte de pulpo, a la vez Sí. dragón, que tiene alas, o sea, bien, Y, bien, y un cuerpo ajá, humano, ¿no? O sea, claro, ¿no? humanizado, ¿no? Algo así. Sí, ¿no? Y claro, también están las dimensiones, por ejemplo, ¿no? O sea, él es enorme, ¿no? Al punto de que lo describe como una montaña, ¿no? O algo así. Entonces, bueno, es esta suerte de seres, ¿no? Que son también, que básicamente intentan ir contra lo racional, digamos, ¿no? Intentan romper un poco con esa lógica, ¿no? Porque tanto, o sea, como decía, finalmente los vampiros, los fantasmas, o sea, tienen algo más apegado a nosotros finalmente, ¿no? Pero Lovecraft dice, no, o sea, yo quiero crear unas criaturas, unos seres que sean completamente distintos, que ni siquiera respondan a nuestras leyes físicas, a nuestras leyes científicas, ¿no? Que sea un universo completamente, digamos, paralelo, ¿no? En el que el ser humano se vea básicamente insignificante, ¿no? Y eso es lo que hace a partir de Cthulhu, ¿no? O sea, la llamada de Cthulhu es el primer texto en el que se menciona Cthulhu y a partir de ahí ya se van a desarrollar, se va a ir desarrollando esa mitología, ¿no? Sí. Porque, ajá, los mitos de Porque Cthulhu, ya porque, de ahí comienza el mismo autor a expandir, ¿no? El universo en donde se vuelve a mencionar a esta entidad, ¿no? Cthulhu, ¿no? ujú, Y bueno, tiene pues escritos como el caso de Charles Dexter Ward y el horror de Dunwich, ¿no? ujú, sí, en los que se hace mención a Cthulhu y no solo a él, sino a otros seres que comparten, digamos, el mismo nivel de ese ser, ¿no? O sea, seres extraordinarios bueno, que los protagonistas de las historias no saben cómo describir, no tienen idea de lo que están viendo, que no están un poco así también anonadados, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿no? Eso creo que es lo que se puede decir de la obra del autor. Y bueno, no sé ahora, para pasar al resumen de la obra, ¿no? Tenemos que o sea, es una obra bastante particular, ¿no? Es corta, no es corta, pero sí es particular porque se nos presenta una historia, pero que básicamente es un personaje que está leyendo notas de su tío abuelo que ha fallecido, ¿no? Entonces, o sea, básicamente ese es como que lo principal, ¿no? Y ahora, ¿de qué van las notas? ¿No? Ese es justamente el kit del asunto, quizás. Claro, Ah, la trama. claro, ¿no? Ahí sucede que su tío abuelo era un arqueólogo, ¿no? Que estaba trabajando en un caso en particular. Ese caso particular era que un joven se le había acercado, ¿no? A este anciano, ¿no? Na- con una estatuilla, ¿no? O sea, más o menos así, una suerte con aspecto humanoide, ¿no? Que tenía como que cabeza de pulpo, cuerpo ya no me acuerdo de qué exactamente, alas, ¿no? Ah, bueno, ahí está, ¿no? Una estatua así, ¿no? Y pues su tío abuelo en un momento está medio escéptico, pero con lo que le va diciendo el chico, pues va cediendo e intenta investigar el caso, porque parece que era un ser que verdaderamente pues es bastante, digamos, ancestral o que viene desde tiempos remotos, ¿no? Entonces ahí el Ujú. arqueólogo pues tiene curiosidad, intenta investigar un poco, ¿no? Y bueno, y esa es, digamos, la primera parte del relato, porque el relato se divide en tres partes, ¿no? Y nuevamente, todo está narrado desde la perspectiva de esta persona, ¿no? Porque esta persona está leyendo las notas de perdón, de Claro, su de tío este abuelo. sobrino nieto, ¿no? De este Ajá. arqueólogo ¿No? Y que claro, falleció. sí.
Y entre las notas que está leyendo de su tío abuelo, también encuentra otras notas periodísticas, por ejemplo, ¿no? Y eso es en la segunda parte del relato, ¿no? En la segunda parte se nos cuenta la historia de el capitán Legras, creo que se llama. Y este capitán Legras había, y según la nota la periodística que encuentra este sobrino nieto, ¿no? Eso está fechado incluso antes de que su tío abuelo esté trabajando en el caso de este joven que estaba soñando con este ser que, bueno, quizás ya sabrán que es Cthulhu, ¿no? Básicamente, pero bueno, ¿no? Y sí, o sea, la segunda parte es básicamente este capitán que está, hay una operación policial en un bosque, como pudimos mencionar por ahí, en un bosque, y había un ritual vudú, se capturan a estas personas que estaban haciendo el ritual y también se rescata una estatuilla, ¿no? Una pequeña estatuilla que el capitán Legras logra pues llevar a, bueno, también a la universidad, que algunos, bueno, gente que está versada en esos temas, pues puede ayudarlo a, o sea, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué es? ¿Qué tipo de culto es? ¿No? Y bueno, como decía, o sea, esto sucedió años antes, ¿no? Entonces no había manera en realidad que el tío abuelo del personaje que está leyendo todo haya tenido contacto, ¿no? Pero, o sea, parecen que son como que las estatuillas son similares, entonces por ahí se ven los nexos, ¿no? Y ya la tercera parte es también, ¿no? Este sobrino nieto lee una carta que un, un Marinero. náufrago, claro, un marinero, había dejado, ¿no? Y que decía este marinero, cuál era su testimonio, era que él había, bueno, con su tripulación, su embarcación, habían naufragado en una isla y en esa isla había sucedido cosas, pues, lo que se podría decir paranormales, ¿no? Que uno que pues veía que esa isla era sumamente tétrica, estaba todo oscuro, pero al mismo tiempo en la isla veía que, o sea, por ejemplo, esas grandes puertas, paredes no respondían a las leyes físicas que conocemos nosotros, ¿no? Y eso es un punto que destaca bastante a Lovecraft también, ¿no? O sea que en algún momento me acuerdo que menciona algo como en un, o sea, un compañero mío cayó como que por un precipicio que formaba como que un ángulo obtuso, pero que se comportaba como un ángulo ah, agudo, o era al revés, no sé, pero, o sea, así bien bien lo caso ya, ¿no? Pero bueno, todo eso va contando este marinero y pues básicamente de lo que se encarga el narrador, que es el personaje principal, es de atar los cabos, ¿no? Y, y ya, ¿no? O sea, básicamente esa es la historia, ¿no? Y lo que finalmente el lector, ¿no? Ya el lector real, pues básicamente toma también la posición del sobrino nieto, porque el sobrino nieto en realidad también su única chamba, básicamente, ¿no? Su único rol es también leer las notas que le ha dejado su abuelo y las notas que le ha dejado este marinero, ¿no? Y a partir de ahí va atando algunos cabos, ¿no? Ujú, sí. Mm. Y creo que podemos para empezar el análisis a partir justo de ese final que acabas de comentar en el resumen, muy bien expuesto, porque es largo y tiene un montón de características la trama, ¿no? Ujú, Y es que, como tú mencionaste, tenemos un narrador, ¿no? En primera persona y es este sobrino nieto, ¿no? De este arqueólogo. Y a la vez estamos ante otro rol que seríamos nosotros, que también ujú, estamos escuchando, bueno, no escuchando, específicamente leyendo, ¿no? Lo que nos está ujú, contando el sobrino en sus indagaciones, ¿no? En
en los testimonios y los relatos que tiene el tío, ¿no? Sobre estas experiencias con esta entidad Cthulhu, ¿no? Lo Ujú, cual también nos hace pensar en la polifonía, ¿no? En las distintas voces que se están generando a partir de los manuscritos, del testimonio y de los mismos, em, también, ¿cómo se llama? Estatuillas, ¿no? Que se van ujú, recolectando sobre esta entidad. Y eso también creo que forma parte de esta representación de este tipo de géneros, ¿no? En el sentido de que estamos ante una incertidumbre porque nadie espera saber de qué se trata Cthulhu, porque es una invención del mismo autor, de Lovecraft, ¿no? ujú, Entonces estamos descubriendo junto con el sobrino nieto de qué se trata, en qué consiste esta suerte de ritual, dios, entidad, ujú, eh, ¿no? En ese caso, en la historia, pues entendemos que es algo real, ¿no? Es algo que es una divinidad real con una historia, ¿no? Con un pasado, ¿no? Y con un montón de testimonios y sobrevivientes ante estas cosas sobrenaturales que van ocurriendo, ¿no? A partir de esta entidad, ¿no? ujú, Pero en que desde nuestra posición como lectores, pues estamos ante, ¿no? ¿Qué está ujú. pasando, no? Claro. Estamos tratando de indagar, porque finalmente tampoco no es que concluye esta historia de manera positiva en decir, bueno, ya conocemos Cthulhu y no, o sea, Ujú, prácticamente terminamos con una reflexión del mismo sobrino nieto, ¿no? Porque uno de los objetivos de este narrador y también personaje en ciertos momentos, pero prácticamente narrador, yo diría, sí. es que tenía la intención de inicial de recolectar toda esta información sobre esta entidad y hacerse un nombre con esta información que recolectaba, ¿no? Y que inicialmente parecía sentirse eh, que su tío abuelo había estado sumergido ante, no sé, una suerte ya de paranoia o de creencia un poco, Convencional, quizás. sí, convencional, ¿no? Con respecto a esto, ¿no? Ujú, Y que de cierta manera lo que iba descubriendo o las personas con las que iba contactándose, pues prácticamente estaban mintiéndole, ¿no? O estaban tratando de aprovecharse de él. Pero finalmente creo que conforme él mismo se va contactando con las personas, va también revisando los escritos, los que tiene, va reconociendo de que no, por ahí no va la cosa, ¿no? Es algo real, es algo que ha pasado y ya hay muchas personas que hablan, como hay otras que también intentan no dar mucha información por temor, porque hay cierta creencia de que eventualmente esta entidad va a volver y va a surgir otras situaciones inexplicables que van a generar muertes, ¿no? ujú. Sí, claro, porque también, o sea, básicamente, ahí me enredo un poco en el resumen, creo, pero ahora que te escucho, se puede, o sea, si tenemos que quizás en una o dos oraciones resumir de lo que se trata la llamada de Cthulhu, es básicamente, son testimonios de personas que han tenido experiencias sobrenaturales, ¿no? Pero que todas parecen apuntar a un mismo lugar, ¿no? A un mismo lado. Entonces, el lector, bueno, uno, que el personaje principal es casi, como dices, es el narrador, pero al mismo tiempo tiene una función de lector. O sea, él mismo es un lector, porque como mencioné, él está leyendo las notas de su Ujú, abuelo, está leyendo las notas periodísticas, él está leyendo la nota que dejó este marinero, que también experimentó de primera mano a Cthulhu y la ciudad de Raile, algo así, la ciudad donde está, o sea, la ciudadela donde está Cthulhu, ¿no? Entonces, y claro, como este personaje tiene ese acercamiento, no es como que también por primera vez, o sea, vamos viendo como que esta suerte de evolución también en su pensamiento, pues, ¿no? En lo que cree, porque al inicio, como tú mencionas, ¿no? Está un tanto escéptico, ¿no? Piensa que su tío
pucha, ¿no? ¿En qué se ha metido el tío? ¿No? ¿Dónde estará? ¿No? ¿Qué es? ¿No? Pero, o sea, a medida que va o sea, escuchando, o bueno, leyendo más, porque, no, aunque en un punto creo que también va a visitar a este Sí, joven, ¿no? este Entonces, joven, bueno, también sí. tiene cierta agencia, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero, o sea, Ujú, pero poca, en algunos instantes, ¿no? Va a visitar a este joven o también va a visitar a este marinero, ¿no? Pero a medida que va escuchando, por ejemplo, los testimonios, no solo leyendo, sino escuchando los testimonios de estas personas, ya se va dando cuenta de que, o sea, quizás esta gente verdaderamente está, o sea, no está loca, ¿no? O sea, parece genuinamente haber experimentado lo que me están contando, ¿no? Entonces, ahí hay este quiebre, ¿no? O esta duda, incluso, ¿será verdad, no será verdad, ¿no? Y eso, y eso que siente el mismo personaje, este mismo narrador, como que nos lo transmite a nosotros, ¿no? Porque, como digo, o sea, finalmente nosotros también estamos siendo básicamente lectores, ¿no? Entonces, ese juego me parece bastante interesante, ¿no? Y quizás esa es o sea, un mecanismo con el que Lovecraft intenta conectar justamente con el lector, ¿no? Usar este personaje en primera, o bueno, ese narrador en primera persona, ¿no? Que también se juegue entre eso lo real, no lo real, porque no es gratuito, por ejemplo, que se hable de sueños, ¿no? Porque el sueño, ¿qué es? Justamente, o sea, es difícil distinguir, ¿no? Entre, oye, qué es real o que no lo es, ¿no? Y además también que es curioso que si nos damos cuenta, bueno, hay varias cositas, ¿no? Pero, por ejemplo, una es que quienes tienen más sensibilidad y quienes experimentan ese tipo de sueños, ¿no? Sobre Cthulhu, ¿no? Y, por ejemplo, este joven que se acercó a su tío abuelo, ujú, ¿quién era? Era un artista, ¿no? Y él decía que varios artistas eran quienes tenían estas visiones o estaban experimentando estos sueños, ¿no? Entonces, y claro, son artistas y están quizás un poco más abiertos, son un poco más sensibles a estas, no sé, pues, a estas experiencias, qué sé yo, ¿no? Mientras que, o sea, tenemos por un lado eso, pero por otro lado tenemos a quiénes son los personajes principales, bueno, principales entre comillas, aparte del narrador, que es el tío, no, el sobrino nieto, tenemos al arqueólogo, pues, ¿no? A su tío abuelo y al capitán Legras, ¿no? O sea, sí. bueno, y nuevamente, o sea, tampoco es gratuito que esos personajes sean, porque venimos de un siglo XIX, por ejemplo, Lovecraft nació a finales del siglo XIX, ¿no? Que el positivismo estaba en auge, ¿no? Esta confianza casi ciega en la ciencia. Pero lo que nos presenta Lovecraft es que la ciencia no puede responder a todas nuestras preguntas, ¿no? Y el hombre no es, digamos, o bueno, el hombre por el ser humano, ¿no? El ser humano no es, o bueno, se tiene esta creencia quizás de que el ser humano es el ser más capacitado o el que tiene como que las riendas de, de la naturaleza, qué sé yo, pero ahí Lovecraft intenta como que desmentir eso, ¿no? O sea, ¿qué sucede en una historia como esta, en la que el ser humano se ve, pues, insignificante, ¿no? Estamos hablando de seres que básicamente son eternos, ¿no? De, y pues, justamente tienen, bueno, la ciudadela, donde está Cthulhu, por ejemplo, como ya pude mencionar, no responden a las leyes que nosotros conocemos, entonces son básicamente, es algo hasta cierto punto indescriptible, porque también vemos que las descripciones que se hacen de Cthulhu, de la Ciudadela, o sea, de todo, son un tanto vagas, porque en realidad eso es lo que Lovecraft intentaba, ¿no? O sea, ¿cómo se va a describir algo que pues supuestamente queda fuera de nuestro conocimiento, ¿no? Del alcance de nuestro conocimiento, de nuestras experiencias, ¿no? Entonces, bueno, eso está y como decía, ¿no? Volviendo quizás al tema del arqueólogo y del detective, ¿no? Ellos son justamente los personajes que intentan, pues,
básicamente dar lógica a los sucesos acaecidos, ¿verdad? O sea, incluso por definición, ¿no? Que es un arqueólogo, intenta dar explicación a lo que sucedió, que hace un detective, pues intenta también, ¿no? Ver lo que ha podido suceder. Pero en este caso, pues, vemos que les queda un poco grande el caso, ¿no? Porque además, o sea, el relato empieza como el misterio de la muerte de este tío abuelo, ¿no? Que por ahí se sospecha de que quizás no haya sido un accidente, sino que haya sido asesinado, pero o sea, ese asesinato finalmente, o sea, queda de lado, ¿no? Porque, o sea, no se llega a resolver el caso, porque finalmente vemos que todo está, o todo apunta a que Cthulhu tiene que ver, ese ser, no sé, cósmico, este ser irracional, qué sé yo, no sé cómo describirlo, yo tampoco, pero, o sea, pero claro, ¿no? Y además, ¿cuál es el final? O sea, ¿cuál es el desenlace? Básicamente, o sea, hay desenlace, no hay ninguna suerte de solución, porque el ser humano o estos personajes no pueden hacer nada, en realidad, ¿no? O sea, ya saben que Cthulhu está ahí, pero, o sea, no se están indefensos en realidad, ¿no? Entonces también por Claro. ahí es un poco lo que nos presenta este Lovecraft. Y bueno, como hace ratito comentaste es un poco sobre el positivismo, ¿no? Y, y esta corriente que va emergiendo casi al final del, del- del tiempo de vida de Lovecraft, ¿no? Ujú, Entonces, creo que sería recomendable o idóneo poder presentarles una cita, prácticamente del último, de la última parte de este cuento, la llamada de Cthulhu, como para que ustedes, nuestros oyentes, puedan identificar un poco o reconocer de cierta manera que este cuento pues prácticamente nos invita a que el narrador, que es el sobrino nieto de este antropólogo, pues prácticamente quizás, ¿no? ujú. También haya fallecido, Perecido, ¿no? claro. Sí. A ver, ¿quién sabe lo que acontecerá al final? Lo que ha emergido puede hundirse, lo que se ha hundido puede emerger de nuevo. La mayor de las blasfemias aguarda y sueña en las profundidades, y la decadencia se abre paso entre las tambaleantes ciudades de los hombres. El día llegará. No quiero ni puedo pensarlo. Solo me gustaría que si no sobrevivo a este manuscrito, mis albaceas se antepongan la prudencia a la audacia, y se aseguren de que nadie más llegue a fijar su atención en él. Ujú, claro. Y de hecho, bueno, eso justamente nos dice que, como dices, ¿no? Quizás haya fallecido y además también o sea, como que también nos tira la pelota a nosotros, ¿no? Porque está diciendo que, claro, Ahora mi ustedes tío que, encárguense, ¿no? De averiguar claro, qué ha ¿no? Que pasado. claro, mi tío, por ejemplo, supo de eso y al parecer falleció. El pata este marinero supo de eso, también falleció. Él supo, falleció. Ahora nosotros, como que nos toca a nosotros, ¿no? Nosotros somos los siguientes, algo ¿Te así. imaginas? Nos despertamos Ay, del sueño es el último profundo. episodio, chaval, no puede ser. Ya. Del sueño profundo. Puede ser, se llama con Ya no Cthulhu duermas ahora. hoy, ya, no duermas. Y ya. Y, y bueno, pues no, entonces creo que eso ya sería el final del episodio en todo caso, ¿no? ¿Dónde nos pueden encontrar, Luisillo? Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Instagram y en TikTok, como Dos Capricornios y un Libro, 01, si no me En equivoco. Instagram. Ujú, Y también nos pueden escuchar en las distintas plataformas en las que estamos, como es Spotify, YouTube y Apple Podcasts. ujú, sí. Y bueno, eso sería todo. Este fue el especial de Halloween. Creo que no lo hemos dicho al inicio, pero bueno, este era el especial de Halloween. Y a la próxima venimos ahí vestiditos ya como Cthulhu, ¿no? Con mi Con cara de trajes. pulpo. ¿No? Ay, Y esto debería dar miedo, pero estamos terminando riéndonos. pero bueno, ya. Y entonces ya nos estamos viendo la próxima semana con un episodio de Sorpresa.
porque Uy, bueno, ya. Episodio sorpresa. Ya, ya sí, no quiere sorpresas. revelarlo, Isaac. Sí, sí. Ya. Ah, yo también creo que voy a ser sorprendida. Ay, bueno, sorpresa para todos. Ya. Nos vamos a sorprender la próxima semana. No, pero Ya. igual yo los invito a que nos sigan en redes y porque hay grandes eventos que se van a desarrollar a finales de este año y en algunos va a surgir un sorteo, así que estén atentos. Sí, de hecho tenemos dos eventos que ya se vienen. Ahí estén atentos por ahí. Y bueno, entonces, hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.